Busquen un buen lugar allá en su casa, pues arranca el último del año, el último preguntas tal vez del año. Muchísimas gracias, amigues. Le puse de nombre hasta la última gota al preguntas de hoy porque parece que la humanidad se empeña en exprimir cada cosita para sacarle todo el beneficio posible. Justamente de lo que vamos a hablar hoy es de cómo y por qué el agua empezó a cotizar en Wall Street, qué consecuencias tiene esto y por qué sigue vigente aquella vieja idea de el agua como problema. Hay algunos detalles para entender de qué se trata esto. Primero, debemos decir que en tanto cotiza en bolsa, el agua es una mercancía. Ahora, no es el volumen físico del agua lo que cotiza en bolsa, sino que lo que se comercia es el derecho de uso del agua. Pongamos un ejemplo. Si yo vivo en un país en el que escasea el agua y no tengo acceso a ella para mi campo de trigo, por ejemplo, voy a comprar el derecho de uso a alguien que sí tiene acceso a un río o a un arroyo para que pueda utilizar el agua de ahí. En general, debería el Estado administrar y regular esto. Digo en general porque sabemos bien que no siempre sucede así. En definitiva, lo que ahora organizó el mercado es esto, darle un precio al derecho de uso, pero a futuro. Yo te pago hoy y fijamos un precio, pero la entrega de ese derecho será en 3, 6, 9 o 12 meses. Te pago hoy e intento que ese precio esté blindado cuando suceda esa entrega. Acá se abre un punto que creo que es fundamental porque el debate está entre quienes piensan que eso generará un uso más racional del agua, generalmente economistas ortodoxos que solo miran números y cifras, y aquellos que dicen que la base de la vida en el planeta estará sometida a la especulación de los mercados financieros. Agreguemos un condimento a todo esto. En este mercado van a jugar grandes compañías eléctricas que necesitan muchísima agua, grandes productores agrícolas, mineras transnacionales, etcétera. Y ahí tenemos que tener una alerta porque si creemos que no va a haber especulación en los precios del derecho del uso de agua, no nos estamos acordando de lo que pasó en 2008 con el precio del trigo, que aumentó en un 50% como consecuencia de la especulación. Y es que es innegable que la especulación es una de las bases de este sistema. De lo que estamos hablando es de que por primera vez en la historia se establece un precio a un bien que es cada vez más escaso. El problema, o uno de ellos, es que esta pandemia nos volvió a mostrar la importancia del agua. Bien al comienzo, cuando se explicaba la importancia de lavarse sistemáticamente las manos, muchas se preguntaban, ¿y las personas que no tienen acceso al agua? Hay muchos ejemplos en Argentina de regiones con falta de agua. Podemos hablar de Santiago del Estero, cualquier provincia en la que la megaminería esté presente, como el interior de Catamarca, donde se ha esperado hasta 70 días para que vuelva el agua. Pero incluso la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, rodeado de dos de los acuíferos más importantes de América Latina. ¿Se acuerdan cuando la justicia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires instó justamente al gobierno a que reciba cada ciudadano y cada ciudadana 150 litros de agua por día? Bueno, a eso me refiero. En la semana tuve la posibilidad de hablar sobre esto con Aimé Martínez Vega, quien es parte del colectivo de Ecología Política del Sur, del movimiento Ríos Vivo Colombia y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida Amaru. El agua es un lujo para pocos, hemos naturalizado su existencia y creemos que es infinita. Escuchémoslo en la voz de Aimé. En este sistema antropocéntrico, capitalocéntrico, puede y se ha ido convirtiendo en mercancía. La naturalización de su existencia o inexistencia dejó de ser un tema que nos cuestione, una preocupación que nos interpele colectivamente a las grandes mayorías. Por supuesto, no a todos ni a todas se nos ha pasado por alto que el agua, las aguas, son elementos actantes que posibilitan o que por su escasez pueden llegar a inhabilitar la vida en toda su complejidad. Sin embargo, estamos tan acostumbradas y acostumbrados a comprar el agua en bolsa, el agua en botella y todo cuanto existe, que hemos perdido la referencia de que ese todo que existe y todo cuanto nos rodea, hasta la ropa que llevamos puesta en este preciso instante, tiene litros y litros de agua. El agua en estos términos queda relegada a una sola mirada, una mirada que viene homogenizándolo todo, una mirada que nos ha hecho pensar que el agua es un elemento inerte, incoloro, sin sabor, que puede comprarse y venderse, y entre menos esté relacionada con los seres humanos, que sea un agua más cristalina de manantial, es más cara y más deseable. Y sí, si vos estás en tu casa y cuando te lavas los dientes dejas correr el agua, está bien si decidís cerrar la canilla. Si sos encargado o encargada de edificio y limpiás el piso con la manguera corriendo, está bien si decidís usar un balde. Pero enfoquemos la mirada en otro lado también. Las grandes mineras utilizan 100 millones de litros de agua por día y contaminan ríos, arroyos y demás.
El derecho y el sistema económico avalado por organismos internacionales dicen que el agua es esencial para garantizar derechos fundamentales tales como la vida. Algunas cortes constitucionales hasta hablan del derecho de la naturaleza, pero sus garantes paradójicamente son estados corporativos y empresas que han hecho desastres. El agua es un derecho humano que es común a todos y los mercados no tienen interés en valorarlo. Esta es la visión de Aimé al respecto. En este punto, de si derecho humano o no derecho humano, creo que la brecha, la grieta que podríamos seguir generando está siguiendo el camino del cuidado y de la reproducción de la vida en común, la cual es siempre tejida en función a los elementos vitales y a las condiciones de posibilidad que se obtienen en vinculación con nuestra casa común. Sentirnos parte del tejido de la vida, bajar un poco nuestro ego y dejar de vivir a la sombra del abstracto, racional, pensante masculino, puede ser el camino para reencontrarnos no solo con las aguas, sino con formas otras de comprender y recrear nuestros mundos, nuestras existencias. Hoy, enfrentarnos con estas ideas atravesadas por la dualidad, atravesadas por la separación de humano de la naturaleza, atravesadas por nuestra creencia de que somos los administradores de todo y esta errada idea que nos ha llevado a que tengamos que disputar el derecho humano al agua, pero que al mismo tiempo nos deja atrapadas y atrapados en el discurso antropocéntrico y patriarcal de los dominadores y dominadoras de los seres de la naturaleza, también esta perspectiva sigue otorgando muchísimo poder a las organizaciones internacionales y a los hombres blancos occidentales que nos organizan y distribuyen los bienes comunes. La visión ambiental debería atravesarnos permanentemente, no tengo dudas de eso. El hecho de cómo el ser humano se vincula con el ambiente es y será uno de los debates más importantes en el siglo XXI. Y entonces, ¿qué significa desde una visión ambientalista que el agua cotice en bolsa? Pues para que el agua cotice en bolsa es porque se observa que muy a pesar de la crisis que padecemos, seguimos consumiendo como si el agua fuera infinita, pero los límites del planeta, de la vida, dentro y de la madre tierra, también tienen sus límites. Nada que científicos no hayan dicho, no solo en los años 70 que quedó consignado bajo los límites del crecimiento, o que se hayan desplegado cientos de campañas por el cuidado del agua a lo largo de los 80-90, publicidad espectacular hasta de compañías como Coca-Cola y Nestlé, y aún más recientemente lo que ha comentado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, quienes elaboraron uno de los informes más exhaustivos sobre el agua y las preocupaciones por su posible escasez, además de sus implicaciones negativas sobre los ecosistemas y la salud humana. Efectivamente, que el agua cotice en bolsa no es solo una cuestión financiera, es una cuestión de vida en toda su dimensión. Que el agua se convierta en una commodity significa quedar aún más a merced de los especuladores, de los grupos de poder hegemónico. Por supuesto, el agua que hoy están comprando hace parte de sus grandes apuestas por la extracción de recursos y energía. O sea, eso sería un círculo vicioso de expropiación y muerte. En el año 2006, Michel Camdessus, un francés, publicó un libro titulado Agua para Todos, en el que analiza la escasez mundial del agua y plantea una forma de mejorar su distribución y hacerla accesible para toda la población. Dicho así, suena interesante y hasta casi una lectura obligatoria. ¿Saben quién es este tal Camdessus? Exdirector del Fondo Monetario Internacional y como tal defiende el derecho humano al agua bajo el modelo del neoliberalismo. El que paga obtiene y de acuerdo a su lugar geopolítico pagará más o pagará menos. Este tipo de personas son quienes toman decisiones y contribuyen a la privatización y a la mercantilización del agua. Es por esto, y como frente a la realidad que nos golpea no podemos ser indiferentes, prefiero rescatar la voz de una persona que es, fue y será inspiración para todos. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
A la memoria de Berta Cáceres, asesinada en el año 2016 por ser mujer, líder indígena lenca, feminista, activista en derechos humanos en Honduras y en todo el mundo. Nos enseñó a no ser indiferentes, a descubrir las reglas del juego y crear condiciones de posibilidad con el objetivo de construir otros escenarios. Ahí está la enorme diferencia entre someterse al destino o, como dijo Berta, construirlo.